Pues estamos con ustedes, queridos oyentes, de nuevo en este programa, La Pica en Flandes, en Informa Radio, en distintas redes sociales, y vamos a tratar en esta segunda parte del programa un tema que cada vez va teniendo más actualidad y es muy desconocido, y para eso tenemos con nosotros un gran especialista, como es el historiador don Fernando Platón, que nos va a hablar dentro de su serie de las guerras dentro del continente africano, de la guerra del Congo. Así que adelante, don Fernando, estamos muy atentos a sus explicaciones. Exacto, Guillermo. Volvemos a tratar estas guerras activas en África, muchas veces muy olvidadas, que solamente muy de tiempo en tiempo aparecen en la prensa, pero pese a que para quienes las sufren lo están constantemente presente, claro, guerras que duran 20 años desaparecen de los periódicos y dejan paso a otras más interesantes. Y hoy vamos a hablar y pienso que son conflictos que están normalmente totalmente alejados de las leyes de la guerra y las convenciones internacionales y con importantes efectos en la población civil que los sufre. Hoy vamos a hablar de los conflictos que hay en la República Democrática del Congo, especialmente sobre todo en la región este del país, también conocida como región de los Grandes Lagos, porque allí se encuentran los grandes lagos del centro de África, continuación, digamos, un poco de la famosa brecha del Rif, esa que está, digamos, partiendo África y que dentro de millones de años separará su parte oriental, y que conforman la frontera oriental del Congo, que limita con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, ya más al sur. Bien, muchos de estos conflictos tienen sus raíces en las luchas entre Hutus y Tutsis en Burundi y Ruanda, y muy especialmente en el genocidio de los Tutsis que tuvo lugar en este último país, en Ruanda, en 1994. Así, en lo que se conoce como Primera Guerra del Congo, grupos rebeldes del país, con el apoyo del ejército de Ruanda, transformado por el Frente Patriótico de Ruanda Tutsi, que se había hecho con el poder tras las luchas iniciadas a raíz del genocidio, así como tropas ugandesas, depusieron al dictador Mobutu, que llevaba muchísimos años gobernando el país, y tomó el poder Laurent Kabila. Esta primera guerra causó 250.000 muertos en un periodo de 6 meses entre los años 96 y 97, y ya marca un poco el inicio de esa intervención de tropas extranjeras en el país. Esa presencia de las tropas ruandesas les permitía combatir y mantener a raya a los grupos rebeldes hutus que se habían refugiado en el Congo tras su derrota a manos del Frente Patriótico ruandés. Cuando en 1998 Kabila ordenó a las tropas de Ruanda y Uganda que salieran del país, se inició la Segunda Guerra del Congo. Esta duró entre 1998 y 2003, y en ella lucharon, de una parte, las tropas de la República Democrática del Congo, que esta vez se aliaron con las milicias Hutus contra la alianza formada por Uganda, Ruanda y las tribus Tutsis del Congo, conocidas como Banyamulenge. Bien, como suele suceder en las coaliciones africanas, en estas se crearon tensiones que en 1999 llegaron incluso a un enfrentamiento entre tropas de Uganda y Ruanda en la localidad congoleña de Kisangani, hasta que se restableció de nuevo el acuerdo. Asimismo, la alianza del gobierno del Congo con las milicias Hutus, en lugar de los Tutsi ruandeses con los que habían sido aliados en la Primera Guerra, demuestra la naturaleza normalmente fluida de las alianzas en la zona. Quienes hoy son aliados, al cabo de un tiempo pueden pasar a ser enemigos, digamos, y viceversa. Tras el asesinato del presidente del Congo, Laurent Kabila, le sucedió su hijo Joseph. Se iniciaron conversaciones de paz, se llegó a un acuerdo en 2003 que puso fin al conflicto.
Las cifras de muertos causadas en esta guerra varían muchísimo según las fuentes, tanto como variar entre 1 y 2,5 millones de personas. En todo caso, fue un conflicto muy sangriento y que causó una cifra muy elevada de muertes en la zona. Pero este acuerdo no trajo la paz a la región, pues si bien se frenaron de los enfrentamientos directos entre las fuerzas regulares de estos países intervenientes, se habían generalizado los grupos rebeldes tribales capitaneados por señores de la guerra, que se habían formado inicialmente para defender a los habitantes de las tribus y posteriormente lo que hicieron fue hacerse señores y controlar el territorio. Y en un gran número de grupos que dominaban esta parte este del Congo, continuando las sucesivas luchas hasta la actualidad. Para que os hagamos una idea, actúan más de 130 grupos armados en la región, y aunque algunos pertenecen a las mismas etnias o intereses regionales, actúan también de forma autónoma, cada uno con sus propios intereses y en su propia área de influencia, sin existir una unidad de acción o control, pudiendo en ocasiones formar alianzas de conveniencia. Vamos a repasar de forma rápida en las provincias que forman esta frontera oriental del Congo de norte a sur. La primera provincia es la de Ituri, y en ella tenemos, según datos de los primeros años de esta década, actuando 11 grupos. 4 de ellos eran, digamos, del movimiento Cooperación para el Desarrollo del Congo y otros 4 de las tribus Mai Mai. La provincia del Kivu del Norte es la de las más activas. Allí actuaban 46 grupos distintos, 3 de ellos también en la Ituri del Norte, 16 de ellos de la etnia Mai Mai, y otros grupos destacados son la etnia Niatura con 10 grupos o el movimiento 23 de marzo. En la provincia de Kivu del Sur, allí actúan 64 grupos, 4 simultáneamente con Kivu del Norte, de ellos 31 de la etnia Mai Mai y 25 de lo que es Raya Mutomboki, que son también Mai Mai, pero que digamos separadamente. Ya vemos la cantidad de dispersión y de grupos repartidos, cada uno, digamos, mandando, digamos, casi en su comarca. Y ya por último, al sur, en Tanganica, solo actúan 9 grupos, uno de ellos compartido con Kivu del Sur, 4 Mai Mai y otros 4 Percy. Bien, vemos un poco esa dispersión. En el 2021 se declaró el estado de sitio en el país y se estableció la ley marcial en las provincias orientales, pero no ha servido para traer la paz y los conflictos continúan. Porque con tan gran número de grupos armados más las fuerzas regulares de varios países, el resultado es una región sumida en la anarquía, la pobreza, una población civil víctima del conflicto, con millones de desplazados sufriendo secuestros, robos, violaciones a manos de los distintos grupos, incluidos, por supuesto, los ejércitos regulares. El fin del conflicto se ve lejano y en él no veremos ni operaciones militares destacadas, ni desarrollo de nuevas armas o métodos de combate, como sucede en los conflictos en Europa. Son conflictos a la antigua usanza, con pequeños grupos en un terreno complicado, es una selva montañosa, y donde los combates se realizan con armas ligeras o incluso machetes. ¿Cuáles son un poco los principales grupos participantes? Pues obviamente el ejército de la República del Congo, que tiene unas 135.000 personas, que continuamente, digamos, incorpora a miembros de grupos rebeldes, digamos, dentro de él, pero que es bastante, digamos, ineficaz y corrupto, y que incluso también participa en alianzas con grupos rebeldes contra otros.
Su oponente son pues, los grupos rebeldes con los que está enfrentado en ese momento. Actualmente está aliado con las fuerzas militares de Uganda y es apoyado por una misión de la ONU. Y un grupo, pues eso, bastante ineficaz, que combate principalmente con armas ligeras, pese a que tiene artillería y vehículos acorazados y cañones, que normalmente en estos países lo que suelen hacer es defender, digamos, la capital y el Palacio Presidencial. El Congo es un país muy, muy grande y la capital está en la zona al oeste, separada pues, por casi unos 1.500 kilómetros de la frontera oriental. Tenemos el ejército de Uganda, que está participando también en el conflicto, ayudando a las Fuerzas Armadas del Congo y sobre todo actuando a grupos y contra grupos que actúan simultáneamente en Uganda y en el Congo, porque las fronteras y las tribus allí también son bastante permeables. Ya en cuanto a grupos rebeldes tenemos las Fuerzas Aliadas Democráticas, que se estima entre 1.000 y 1.500 hombres, que actúan en las provincias del norte y que está dividida en dos facciones también, digamos, dentro de entre ellas, y creada en 1995 de una unión entre rebeldes ugandeses y rebeldes del Congo de la provincia de Kivu del Norte. Se enfrenta sobre todo, digamos, a las fuerzas gubernamentales y está apoyada sobre todo por la diáspora, digamos, ugandesa en Congo. Y cuenta sobre todo con armas ligeras, aunque también ha hecho uso de explosivos improvisados e incluso drones en el año 2021. Otro movimiento rebelde es el movimiento 23 de marzo, con unos 500 hombres que actúan en la provincia de Kivu del Norte y que lo que busca es forzar al gobierno congoleño a apoyar los compromisos del Acuerdo de Paz de 2013 y lo que se llama la hoja de ruta del 2019 sobre, digamos, la pacificación. Sus componentes son también los ejércitos regulares y las tropas de la ONU. Tenemos unos rebeldes de Burundi, que están situados en el Congo, Red Tabara, que se enfrenta al ejército de Burundi. Tenemos los rebeldes de Codeco, de los que ya hemos hablado, que son entre 2.000 y 2.500, básicamente en la provincia de Ituri, y que es un movimiento tribal del grupo Lendu y principalmente se enfrenta a otro grupo tribal enemigo como el EMA, que busca explotar las minas de oro de la región y recursos naturales. Recordemos que el Congo es uno de los países más ricos en minerales, digamos, de África. ¿Y cuáles son sus armas principales? Pues principalmente machetes, aunque últimamente está creciendo en el uso de armas ligeras también. Pero la guerra allí es una guerra pobre y barata. Los grupos Mai Mai, de los cuales hay, pues eso, más de 60 grupos de ellos que actúan independientemente, aunque a veces se alían contra otro enemigo, y que nacieron como grupos de autodefensa, digamos, dentro de esa complejidad, y que combaten sobre todo, digamos, a los grupos tutsis como los Mariabulenge y al ejército congoleño. También tenemos las Fuerzas Armadas de Ruanda y Burundi, que actúan contra los grupos rebeldes que también
apoyan a los rebeldes de sus países, y la misión de la ONU, ya por último, que es la mayor misión militar de la ONU porque puede llegar a tener hasta 14.000 militares, y que la cual, digamos, ha sido muy criticada por su ineficacia y pasividad. Y se habla, digamos, de retirarla, aunque allí el conflicto sigue. De hecho, recientemente se han producido manifestaciones contra la presencia de las fuerzas de la ONU organizadas por la secta Fe Natural Judaica y Mesiánica, y manifestaciones que se saldaron con 48 muertos y numerosos heridos y detenidos al reprimir el ejército congoleño la manifestación, digamos, dentro de estos, digamos, misiones contra ONU que se ve ineficaz en la lucha contra los grupos armados. Y bueno, ya creo que tenéis ya todos el mismo caos que yo sobre tan complicado conflicto caótico, con lo cual no veáis cómo lo viven los congoleños, y os dejo la palabra por si queréis añadir algo más. Muchísimas gracias, don Fernando, por ilustrarnos de la situación absolutamente desestabilizada del país, yo creo, más grande de África, ¿no? El antiguo Congo belga es el más extenso, ¿no? Mi general Fontena, ¿quiere añadir algo en relación a este caos que se nos viene? Sí, solamente una pregunta. Si ahí no interviene ninguna fuerza militar fuera del área geopolítica, me refiero a una potencias exteriores, pues o bien del este o de occidente, porque es raro con tanta riqueza que hay allí que esté aquello dejado de la mano de Dios, de las grandes potencias. Pues lo que hay sobre todo es, digamos, no un apoyo directo, es decir, no se habla, digamos, de mercenarios, digamos, de otros países. Lo que sí es que hay un apoyo a los gobiernos de la zona, yo creo principalmente Rusia y China, que están entrando mucho en África, pero es más un apoyo a los gobiernos de Uganda, Ruanda, Burundi o del Congo. Lo que es, digamos, esa zona oriental, yo creo que está un poco dejada de la mano de Dios. Muchas gracias, don Fernando. Mi coronel Collins, ¿quiere hacer alguna pregunta al respecto del tema? Conecte, por favor, el audio, que no se le oye, por favor. Adelante. Únicamente, pues, expresar mi extrañeza, porque claro, cuando yo era pequeño, las naciones de África estaban tremendamente oprimidas por naciones europeas que los tenían machacados y tal, y tenían que tener su independencia rápidamente. Y entonces iban a tener la felicidad, pero es que cuando tienen la independencia, pues ocurre un caso rarísimo. Primero, que todo el que puede se va con la potencia aquella tan mala que les oprimía, todo el que puede se larga a Inglaterra, a Francia, a donde sea antes de quedarse allí. Esto en el África del Norte. Y en el África Negra, pues también después de una peripecia tremenda, todo el que puede se larga de allí. Y en segundo lugar, que al menos con el colonialismo tan denostado, pues había paz y había orden, pero es que desde el momento en que se hicieron independientes, el estado normal de todas esas naciones es un estado de zozobra, de luchas internas, de venganzas espantosas entre etnias, y por lo tanto, pues no, yo creo que no han ganado nada saliendo del colonialismo, al menos de la forma tan brusca que lo hicieron. Debería, pienso yo, haber sido un proceso pues más largo. Esto es lo que quería expresar. Adelante, don Fernando. Nos queda un minutito, por favor. Muy rápido. Desdichadamente es también herencia colonial. El colonialismo trazó fronteras con tiralíneas
separó etnias y tribus aliadas, juntó a enemigos, y cuando se descolonizó siguiendo las mismas líneas y no volviendo a restaurar pues, lo que podía ser una unión de los pueblos. Por tanto, hay montones de conflictos latentes, tantos que la Organización de la Unidad Africana tiene como principio que no se toque una sola frontera en África, porque como toquemos una, tenemos que tocar 100, cada una con una guerra. Y entonces quedamos en guerras civiles. Pues ahí queda dicho eso. Interesantísimo este tema. Además, ahora que estamos viendo que el continente africano parece que está viviendo una segunda emancipación, una segunda independencia, un proceso de reversión. No sabemos, un proceso involutivo. No sabemos cómo va a pasar, qué va a pasar en las próximas semanas, pero África está siendo ahora mismo un volcán político. Y desde luego en la Pica en Flandes vamos a estar muy encima de su situación, su evolución, porque nos afecta directamente por nuestra posición geográfica y por la presencia histórica de España en ese continente tan cercano, y porque nos parece muy interesante que con Fernando haya tratado este tema al objeto de que conozcamos de primera mano la absoluta complejidad y profundidad que tiene esta cuestión. Realmente es un continente del que apenas se informa, salvo para informar del desastre y otras cuestiones, pero ahí hay cambios que desde luego nos van a afectar y de forma muy grave en las próximas semanas, como estamos viendo en Italia con la isla de Lampedusa o en las Islas Canarias españolas. Pues nada más, queridos oyentes, como han visto, temas verdaderamente de actualidad, de profundidad. Es un placer estar con ustedes en antena y nada más, agradecerles su confianza y por favor difundan este programa entre sus compañeros de reemplazo, compañeros de promoción, entre sus vecinos, hasta con sus cuñados. Este es un programa de referencia al mundo cívico-militar. Que pasen muy buenas tardes y un atento saludo de la Pica en Flandes para todos. Muchas gracias.